Bien, hoy vamos a dar comienzo al tratamiento del tema de procesos con abrasivos. La característica de los procesos abrasivos, ¿cuál es? Que se utilizan partículas abrasivas de alta dureza con las cuales se intenta modificar la forma, modificar el acabado o modificar la dimensión de la pieza que queremos mecanizar. ¿Cuándo vamos a utilizar estos procesos con abrasivos? Cuando los métodos tradicionales de arranque de viruta no me permitan alcanzar las condiciones deseadas en el producto que estamos analizando. Por ejemplo, cuando el mecanizado requiere una precisión dimensional o una tolerancia dimensional o geométrica que esté en el orden de la milésima de milímetro, o cuando los acabados superficiales que queremos o que pretendemos para nuestro producto tengan una rugosidad aparente menor a las 2 micras, o bien cuando el material de la pieza sea de una dureza elevada, producto de algún tratamiento térmico o producto de inclusiones o algunas aleaciones especiales de alta dureza. Cuando no encontremos herramientas de mecanizado que soporten estas condiciones, debemos caer en la utilización de mecanizado por productos abrasivos. ¿Cuál es el más común de todos los procesos con abrasivos? El rectificado, es el más difundido dentro de la industria, pero son altamente utilizados también el lapeado, el pulido, el superacabado, el bruñido cuando necesitamos alguna forma especial, ya vamos a desarrollarlo. Y bien, ¿cómo justificamos la utilización de estos procesos? ¿Cuándo necesitamos la utilización de estos procesos? Básicamente cuando ninguno de los métodos tradicionales de mecanizado me permiten alcanzar las condiciones. Produce un incremento de costos, porque evidentemente es un proceso lento, relativamente caro, pero obtiene condiciones de rugosidad y de tolerancia que superan a los mecanizados tradicionales. Por eso es que se utilizan. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, rectificado de herramientas de corte, rectificado de elementos de transmisión, amarres. Lapeado, por ejemplo, lapeado de engranajes hermanados de transmisión, bloque patrón que necesita una dimensión muy precisa entre caras. Cuando necesitamos una textura, por ejemplo, en un cilindro de automóvil o de compresor, que me asegure la homogénea distribución del aceite dentro del mismo, se puede utilizar la técnica de bruñido para tal efecto. Son algunos de los casos de aplicación. Como les decía, el proceso más difundido es el proceso de rectificado, que presenta varias configuraciones distintas, pero en todas ellas el elemento cortante es la muela, ¿no? O rueda abrasiva, que tiene un movimiento de giro sobre su eje, la cual me produce el movimiento principal de corte. ¿Sí? El movimiento principal de corte viene dado por la muela que gira. Esta muela que gira, en este caso es una muela que gira y el contacto de la muela con la pieza es a través de la superficie cilíndrica de la misma. Es un contacto tangencial, pero también hay muelas frontales. Este, digamos, es un rectificado tangencial. Y como les dije, sirve para modificar, mejorar más que modificar, la tolerancia dimensional y la tolerancia superficial, la rugosidad superficial y la tolerancia geométrica. ¿Por qué mejora con esto la tolerancia dimensional? Porque si ya lo vimos en el mecanizado de arranque de viruta, tanto sea fresado como torneado, si yo llego a una determinada cota y me faltan 2 centésimas para llegar a la medida en la que tengo que entrar en tolerancia, no puedo
lograr esas 2 centésimas con una herramienta de corte normal. Entonces en ese caso sí o sí voy a tener que ir a una piedra, a un proceso de rectificado. Bueno, en el proceso de rectificado, en cualquiera de los casos, los elementos cortantes son los pequeños granos abrasivos que forman parte de la muela. Ya vamos a ver cómo es la estructura de una muela, pero básicamente la muela está formada por espacios vacíos, granos abrasivos y aglutinantes, que son los que mantienen adherido un grano al otro. Cada grano se encarga de remover una porción de viruta a partir de una velocidad de corte medida también en metros por segundo. Perdón, antes la medíamos en metros por minuto, ahora la medimos en metros por segundo, con una velocidad de avance en metros por minuto. En milímetros por minuto, perdón. Por supuesto que la velocidad de corte viene dada por el diámetro de la muela o de la piedra y la velocidad angular de la misma. Este espesor a su vez, que es la profundidad de pasada, es de apenas unas centésimas de milímetro. ¿Cuáles son las características respecto a las diferencias con el torneado, con el fresado? Que la velocidad de corte es muchísimo más alta. Estamos hablando del orden de 30 a 40 metros por segundo, ¿sí? Y pudiendo alcanzar hasta 100 metros por segundo. Esto quiere decir que 30 metros por segundo son 30 por 60, 1800 metros por minuto mínimo. Los espesores de viruta son muchísimo más pequeños. El rectificado estamos hablando, como les dije recién, de una décima hasta una micronésima de milímetro, o sea, una milésima de milímetro, perdón. Mientras que en el fresado hablamos de 10 a 100 milésimas. El grano no tiene una forma definida, porque el grano justamente se caracteriza por ser un grano abrasivo que no tiene ningún ángulo de corte determinado. El corte lo produce debido a la elevadísima velocidad tangencial, ¿sí? Eso es lo que produce el corte. Perdón, en el bloque anterior me salté que decía que los esfuerzos de corte son muchísimos, muy inferiores a los del torneado y del fresado. Bueno, ¿cómo clasificamos? De acuerdo al tipo de operación, básicamente lo que sería rectificado plano y rectificado cilíndrico. Digamos, hacemos los dos, la división más grande. Rectificado plano, rectificado plano vamos a la izquierda, cilíndrica en el medio, y también rectificado de formas especiales como una herramienta para algunos casos. ¿En qué consiste el rectificado plano? Bueno, como vimos en la figura anterior, es una muela que va a permitir obtener superficies planas. En este caso, rectificado plano tangencial podría ser, asimilándolo a lo que vimos en fresadora, rectificado plano frontal. En ese caso la muela tiene forma de copa. La profundidad de pasada es, como vimos antes, una distancia AE, una velocidad de avance BF y un ancho de pasada B larga, que viene dado por supuesto en milímetros, con una gran característica que es la velocidad periférica de la muela en metros por segundo. Vamos a ver unos videitos en los que nos va a poder graficar mucho más fácilmente en qué consiste el método. Bien, acá estamos viendo un rectificado tangencial plano, rectificado plano tangencial de una pieza, en el que podemos ver por un lado cómo la muela gira alrededor de su eje, produciendo el movimiento principal de corte, a movimiento de avance longitudinal y un movimiento de recarga transversal.
la profundidad de pasada va variando cada vez que cambiamos que es como que completamos una pasada, ¿no? Y acá lo mismo para un bloque, una especie de bloque motor, no sé qué es exactamente esto, pero una tapa más que un bloque, esto no es un bloque. Bien, de las máquinas hay máquinas de control numérico, máquinas mecánicas, máquinas hidráulicas, los tipos son variados. Y aquí vemos cómo en un método de reconfiguración de la forma o diamantado de la piedra, que es para devolverle a la misma las características originales, como veremos dentro de unos minutos. Pero ahí vieron claramente cómo se producía el diamantado de la piedra. Acá tenemos también movimiento de avance, de recarga y movimiento principal de rotación. Aquí tenemos un mecanizado de frontal plano. En este caso es mecanizado frontal plano, con las fresas de copa como les expliqué antes. ¿Correcto? Este es menos preciso que el anterior, pero es más rápido. En una sola pasada abarca un espectro mayor de la pieza. Y la piedra tiene forma de copa. Por supuesto que también cuando pierde la forma hay que diamantarla para lograr recuperar la forma original. Pienso que con estos ejemplos queda claro el procedimiento. Vimos entonces, todos estos que vimos son rectificados planos, los primeros tangenciales y este frontal. Lo que me refería con el movimiento es que el movimiento de la máquina puede ser de control numérico, hidráulico o mecánico. Y fíjense que en todos los casos hay abundante presencia de fluido de corte, cuyas características deben ser fundamentalmente de refrigeración debido a la elevada temperatura que produce el mecanizado a tan alta velocidad. Son muchas pasadas de muy poca profundidad de corte cada una. Son 5 pasos de 2 centésimas cada uno. Bien, en esta figura de la derecha vemos una máquina, acá tenemos una figura, una rectificadora tangencial a la izquierda y una frontal o de copa a la derecha. Y en las figuras inferiores se ve un ejemplo de fresado frontal. Todas estas, rectificado frontal. Todas estas piedras tienen el interior huecamente en forma de copa. Bien, vimos el rectificado plano, ahora vemos el rectificado cilíndrico. El rectificado cilíndrico es para rectificar superficie de revolución, tanto interiores como exteriores, y de la misma manera que antes, los parámetros son la profundidad de pasada, el ancho de pasada, la velocidad periférica, la velocidad de avance, y en este caso se agrega una nueva velocidad que es la velocidad periférica de la pieza. ¿Sí? Quiere decir que la velocidad resultante de corte es la suma de ambas. Aquí tenemos dos ejemplos en el cual en la izquierda vemos una rectificadora cilíndrica de exteriores y una rectificadora cilíndrica de interiores.
y en el centro un esquema típico de amarre de una pieza en una rectificadora cilíndrica de exteriores. Ahora bien, en caso de que no tengamos la posibilidad de sujetar la pieza con, como vemos ahí en el medio, con dos centros, es decir, entre centros como lo vimos en el torno, para proceder al rectificado, ya que nuestra pieza es de pequeño diámetro o bien no tiene esta posibilidad, y en caso de que el diámetro externo sea homogéneo, es decir, que sea exactamente un cilindro, podemos recurrir a lo que denominamos rectificado sin centros, en el cual tenemos dos muelas que trabajan, una conducida y otra conductora, una regla de apoyo y una regla de apoyo y la pieza que trabaja entre ellos. Para que se produzca el deslizamiento axial de la pieza, hay un pequeño ángulo entre las muelas que me produce este efecto. Aquí vemos el video entonces para clarificar el procedimiento. Aquí tenemos un mecanizado cilíndrico exterior, por supuesto tangencial. Ven que la pieza gira a una velocidad relativamente baja, está ubicada entre puntas con una variedad de arrastre que puede verse a la izquierda, pero el movimiento principal de corte o la velocidad más importante la da la muela. Por supuesto que la velocidad de corte es la combinación de ambas velocidades de rotación, el punto donde hace tangencia la muela con la pieza. Por otro lado, el movimiento vaivén de avance y un movimiento que genera la profundidad de pasada. Cada vez que termina una pasada hay un movimiento radial de la muela para producir el corte. Aquí van a mostrar en un ejemplo cómo sería la puesta a punto de una máquina de rectificado cilíndrico exterior, en el cual lo primero que hace es alinear la contrapunta para lograr un rectificado perfectamente cilíndrico. Podría ser un rectificado cónico, como ven, cambiando esta distancia. Luego regula la distancia entre puntos, primero de manera gruesa, apretando la contrapunta. Digamos, el arrime grueso ya está hecho. A la derecha tenemos la contrapunta con el punto. Por supuesto que la pieza se tiene que tener, y ahí tenemos el movimiento fino de la contrapunta que permite abrir y cerrar una vez que el movimiento grueso ya está, digamos que posicionado ya está hecho. Ahora va a regular la carrera. Con dos topes va a regular la carrera que tiene que hacer la muela para hacer el movimiento, ¿no? En este momento la está abriendo del todo para después poder poner una posición. Con el comparador ahora va a certificar que esté perfectamente centrada la pieza. Y le da presión. Mueve el carro portamuela para darle presión a la aguja, ¿no? Y ahora empieza a desplazar y con este elemento corregir la conicidad que nos puede haber quedado con el primer arrime. ¿Sí? Bueno, una vez que estamos seguros que la pieza está perfectamente centrada y paralela, vamos a dejarlo que lo controle todo, fija la posición
de la inclinación del movimiento longitudinal. Ya seguro de que no hay problema y que está todo perfectamente horizontal. Fíjense que a diferencia del torno acá la bancada es móvil, ¿no? O sea, pueden moverse angularmente. Muy poco, por supuesto. Quita la pieza porque seguramente lo que va a hacer es diamantar la muela, cosa de la que ya hemos hablado un poco. Luego lo definiremos. Esto lo que hace es fijar el diamante. Este elemento que está colocando en la máquina tiene el diamante con el que vamos a recuperar el formato original. Ven que se nota claramente el embotamiento de la muela. Hay un cambio de color, quiere decir que hay pequeñas partículas de viruta que han quedado dentro de los intersticios de la muela. Ahí lo que está haciendo es ubicando la muela. Ahora con estos topes va a limitar la carrera. Tiene que ubicar un poquito. O sea, tiene que ubicarlo para que la muela pase por el diamante. Cada vez que toca uno de los topes se invierte el sentido de traslación. El de la derecha podría estar bastante más corto, es lo que está haciendo ahora. ¿Ven? Con esto regula la longitud de la carrera y en qué lugar de la máquina hace esa carrera. Insisto que el de la derecha podría estar un poco más corto. Fija la posición de los límites de carrera. Y supongo que ya le va a dar arranque. Bueno, falta hacer el arrime fino para después aproximar la muela para que empiece a tocar. Ahí en la punta de ese dispositivo está el diamante que va a reconvertir la forma de la muela. Y ahí le dio marcha a la muela. Antes había prendido nada más que el hidráulico, que es el que hace el movimiento de vaivén. Sigue arrimando la muela hasta que toque. Y con esto vamos a repasarlo. Ahora regula el avance de penetración. Ven que con esa manivela grande es con lo que hacía regulaba la profundidad de pasada. Ahora con un trinquete lo que hace es, cada vez que toca un fin de carrera, el trinquete mueve una posición, el volante grande, que es el que trae la muela hacia adelante. Bueno, supuestamente con una observación visual de cómo quedó, ya terminó, desmonta el diamante. Se nota que la zona oscura de la muela es un poco menor ahora. Ahí está, poniéndole la brida de arrastre que va a estar del lado izquierdo, lubricando el centro donde actúa la contrapunta.
Fija la contrapunta, fija la pieza. Ahora tiene que hacer lo mismo que hizo antes con la carrera, pero para toda la longitud de la pieza. O toda la longitud que va a rectificar, ¿no? Puede no rectificar toda la pieza. Arranca la muela, arranca el giro de la pieza, aproxima la muela, y a rectificar. Está rectificando solo una parte de la pieza, ¿no? Podría rectificar mucho más si quisiera. Fluido. Fíjense que el trinquete tiene la posibilidad de mover uno o más dientes y con eso regular de cuánto es cada pasada de profundidad. Se quedó corto con el fluido, se le desagotó. Y bueno, ahí está haciendo el trabajo. Y dice que un paso de trinquete son 5 micras y ahora le está dando cerca que 5 pasos son una centésima. Con la pieza de muestra lo que hizo fue verificar el diámetro para sacar la posición y ahora la pieza verdadera con otra carrera ya podemos estar seguros que va a quedar de la misma medida. Bueno, hay que dejar enfriar la pieza, medirla y si es necesario volver a hacer un retoque. Por último vamos a ver este caso que es el de un rectificado interior. Aquí lo primero que está haciendo es también diamantando la muela. Y como en el caso del exterior, la pieza rota con una velocidad menor, la muela rota con una velocidad mayor. Y salvando la distancia de que la muela se encuentra en un eje bastante esbelto, desde el punto de vista conceptual, el principio es el mismo, ¿verdad? Así como hacíamos rectificados cilíndricos exteriores, podemos hacer rectificados cilíndricos interiores. No en la misma máquina, obviamente, ¿no? Bueno, podría haber una máquina rectificadora universal que cumpliera las dos funciones, sí. Una operación bien complicada, bien difícil de hacer. Bueno, un tercer caso de los rectificados externos que vimos son los rectificados sin centro. La rectificada sin centro es muchísimo más rápida. Fíjense que en este caso, como dijimos, hay una zona de apoyo, una muela conductora y una muela conducida. Hay un pequeño ángulo entre ambas que no llega a apreciarse, pero es la que produce el avance axial de la pieza. Y por efecto de la rotación que recibe la pieza al pasar entre las muelas y de la rotación de las muelas en sí, se logra el acabado superficial requerido.
Acá parece que no estuviera girando porque cuando... Ahora vamos a esperar que la pesque esta. Ahí se ve que ya la pieza empieza a girar, ¿eh? Necesito una ayudín esta, pero ahí se nota que cuando pasa entre las muelas gira. No es muy científico en este caso con la maderita, pero ahí se ve que la pieza empezó a girar. Es muchísimo más rápido, en una sola pasada logra el efecto buscado. Seguimos la maderita. Bien, este es el mecanizado. Son medio cortos los ejes, por eso cuesta tanto hacerlos pasar. Boniatos del otro lado agarrando las piezas, bastante riesgoso lo que están haciendo, pero bueno. Viene la maderita. Y la terminamos de sacar. Esta pieza es un poquito más larga, acá se ve claramente cómo gira la pieza producto de la fuerza de rotación que le imprime la rueda conductora. Acá se pueden ver claramente los elementos de apoyo que sostienen la pieza, que por supuesto se prolongan hacia la zona en donde están las muelas, ¿no? Esta es la parte de soporte, pero el inferior se prolonga. Visto el video, podemos ver este pequeño esquema que nos indica cómo la muela rectificadora a suelo celeste de la derecha ataca la pieza, mientras que la muela reguladora lo único que hace es mantener la presión necesaria para que se produzca el mecanizado. Bien, en cualquiera de los casos que estuvimos viendo, la herramienta que produce el mecanizado se denomina muela. Y la selección de la muela es el punto crítico de la operación, debido a que no todos los materiales deben mecanizarse con la misma muela, y vamos a ver ahora cuál sería la teoría de la selección de las mismas. Por supuesto que la selección de la muela, lo primero que interviene es la forma de la operación, ¿verdad? Por ejemplo, en un rectificado plano podría ir cualquiera de las muelas que están a la derecha. Abajo, podrían ser, abajo en la misma figura, podrían ser las muelas de rectificado sin centro. Pero en la figura de la izquierda vemos, por ejemplo, una muela que tiene la forma específica de la figura que necesitamos rectificar. Entonces, si la figura que tenemos que mecanizar es de forma, tenemos que caer en este último tipo de muelas. Si la figura es convencional, podemos utilizar muelas estándar. La especificación de la muela contiene
básicamente 5 características definitorias de la misma, que son el tipo del material que compone el abrasivo, el tamaño del grano abrasivo. ¿Por qué? Porque el tamaño del grano abrasivo me va a dar una característica de acabado de acuerdo a su medición. Es exactamente igual que con una lija. Si yo elijo una puerta con una lija gruesa, la dejo toda rayada. Si la elijo con una lija fina, la dejo mucho mejor. Por supuesto que si el trabajo que hay que encarar requiere de 2 etapas, que podría darse una etapa de debate y una determinación, la de debate la haré con un tamaño de grano más grueso y la determinación con un tamaño de grano más fino. Otra característica de la muela es la dureza de la misma, y consideramos que la dureza de la muela es la dificultad que la misma nos presenta para arrancar un grano. Es decir, no depende de la dureza del abrasivo, sino de la dificultad que la misma me ofrece para arrancar el grano de la estructura. Y la estructura de la muela, eso me da una idea de la capacidad de almacenamiento de viruta que tiene entre medio de sus granos, es decir, una idea de los espacios vacíos reinantes en la misma. Por último, el tipo de aglomerante, que es el elemento que mantiene unidos los granos entre sí, y la combinación de la estructura, tipo de aglomerante y tamaño de grano me va a dar la dureza de la muela. Dentro de lo que son los tamaños, los materiales del tipo de abrasivo, tenemos los convencionales, que son óxido de aluminio y carburo de silicio. Estos son los dos más comunes. El óxido de aluminio es el más extendido, el menos extendido el carburo de silicio. Y después tenemos los superabrasivos, como el nitruro cúbico de boro y el diamante. Sí, por supuesto que el diamante es el más duro de todos. ¿Cómo medimos el tamaño de grano del abrasivo? Bueno, es exactamente como les dije en el ejemplo de la lija. Es un número que me da una idea del tamaño de los mismos. Ese número es la cantidad de intersticios por pulgada cuadrada que tiene el tamiz con el que fue tamizado. Es decir, que un número de tamaño de grano más chico que me indica un grano más grueso, y un tamaño de grano, un nombre más grande, me da un tipo de grano más fino. ¿Sí? Así, por ejemplo, un grano 600 sería lo más fino que hay, un grano 30, 40 son normalmente los más gruesos que se consiguen. Aquí en la figura tenemos una idea de cuál es el diámetro en micras para cada uno de los nombres o números de grano, de tamaño de grano convencionales. Y una relación del acabado que puedo lograr con cada uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, con un grano 46 puedo lograr un acabado que va de 0,7 a 1 micra. Mientras que con un grano 220 puedo lograr de 0,1 a 0,05 micras de rugosidad aparente. ¿Correcto? Entonces, para buena precisión y buen acabado, tamaño de grano pequeño, número grande. La dureza viene dada por letras que van de la A a la Z y clasificados por convención, que de la A a la E son las muelas muy blandas, de la F a K muelas blandas, LQ muelas de dureza media, RT muelas duras y UZ muelas muy duras. ¿Sí? Como dijimos antes, la dureza de la muela es la resistencia a soltar los granos como consecuencia del esfuerzo a que son sometidos. Vimos que otra de las características era la estructura de la muela y está relacionado con la densidad, es decir, la cantidad de abrasivo y aglomerante y por ende de espacio vacío que hay dentro de la misma. Estos números van del 1 al 13 y dice que
Cuanto más grande es el número, más abierta es la estructura, y cuando necesito rectificar materiales dúctiles, o estoy haciendo un desbaste, es decir, con mayor cantidad de material removido, voy a utilizar muelas con una densidad mayor, o sea, un número mayor. Es el grado de apertura de la muela, ¿no? El número más grande me dice que es menos densa. Cuanto más fino es el trabajo que estoy haciendo, puedo utilizar muelas con una estructura de grado menor. Por último tenemos el material de unión o aglomerante, que lo que hace es evitar, por supuesto, que se pierdan los granos, pero que me permita liberar los granos que están adentro, que puedan transmitir la fuerza entre grano y bolsillo, y que a su vez disipen el calor generado. Bueno, los más utilizados son el vitrio y el resinoso y el metálico. Todo esto que vimos anteriormente me produce una codificación en los cuales los 5 elementos del código que están entre el sufijo y el prefijo corresponden a los 5 puntos que estuvimos analizando. Tanto el prefijo como el sufijo son valores opcionales que se los deja liberado al fabricante, pero cualquier muela característica viene dada por 3 dimensiones, que son el diámetro de la muela, el ancho y el agujero central de la misma, y por un prefijo opcional, 5 elementos que me determinan las características, y un sufijo opcional. Entonces, la primera es una letra que me indica el tipo de abrasivo. La segunda es un número que me indica el tamaño de grano. La tercera, una letra que me indica la dureza de la muela. La cuarta, un número que me indica la estructura de la misma. Y la quinta, una letra que me indica el aglutinante. Como vemos arriba, el aglutinante B corta significa que es un aglutinante vítreo. La estructura 5 me dice que es una muela más bien fina. La dureza I me indica que es una muela blanda. El número 60 me dice que es una muela de grano relativamente grueso. Y el abrasivo A me indica que se trata de óxido de aluminio o alúmina, ¿no? Entonces, cuando vayan a ver una muela, con estas 5 letras identificamos qué tipo de muela es. La recomendación es que normalmente se utiliza muelas duras para materiales blandos y muelas blandas para materiales duros. ¿A qué llamamos desgaste de la muela? Bien, las muelas presentan desgaste. La diferencia es que el filo o cada filo cortante normalmente se autoafila por la fractura debido a alta fragilidad del mismo. Pero el desgaste de la muela lo vamos a analizar en función del volumen de la misma y de la forma. Entonces, lo que vamos a analizar el desgaste es el valor que aquí denominamos como G, que es la inversa de la pendiente de la curva de desgaste, característica de una muela, que como podemos ver, similar a lo que son las herramientas de corte, tiene una primera zona en la que la muela se desgasta rápidamente, después la zona de utilización en la que la muela tiene un desgaste aproximadamente lineal, y una zona 3 en la que aumenta el desgaste en forma exponencial. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen de la muela desgastada, la cantidad de granos que ha perdido, aumenta tan rápidamente que imposibilita su utilización.
fundamentalmente lo que pierde va a ser la geometría. ¿Cuáles son los mecanismos de este desgaste? Bueno, uno es la pérdida de filo de grano, que igual, como les dije recién, se compensa con un nuevo filo que se genera. El tema es cuando se produce la rotura del aglomerante y se pierden granos útiles. Ahí cambia la forma de la misma. Y la otra opción de desgaste es cuando hay un embotamiento de los espacios entre granos y aglutinante, que hace que se embote. Cualquiera de o sea, tanto este último como la pérdida de granos útiles me produce una desviación en la forma de la misma que imposibilita continuar con el trabajo. Para eso, como vimos en el video, que lo nombré así en forma rápida, lo que procedemos a hacer es un diamantado de la muela, como se ve acá en la figura y como vimos en los videos, que lo que hacen es recuperar la forma original de la misma. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, en el medio un diamante de forma, un diamantador monopunta debajo, pero siempre en todos los momentos, en todos los elementos que forman parte de las rectificadoras tenemos la posibilidad de hacer este tipo de corrección. Hasta inclusive ven como en la figura de abajo a la derecha, en la que tenemos un diamantador manual para la amoladora de afilado común de herramientas en el taller. ¿Sí? Entonces, elimina material embotado, genera micro roturas para crear nuevos filos, con esto recupera la capacidad abrasiva y a la vez recupera la geometría siempre y cuando utilicemos el elemento adecuado. También fundamentalmente logra eliminar cualquier salto radial que haya en el elemento cortante, porque cualquier salto radial va a producir una diferencia en la medida y a su vez también puede producir vibraciones. Bien, por último nos quedan un par de procesos. Uno de ellos sería el lapeado. No es tan común en la industria, pero se utiliza así para sellos mecánicos, se utiliza para un montón de situaciones especiales. Es una especie, es uno de los tipos de superacabado, para una exactitud dimensional extrema. Este texto que se los dejo para que ustedes lo analicen y lo puedan ver. Se utiliza un abrasivo en suspensión en un líquido viscoso, es decir, acá no hay muela, sino lo que se hace es el abrasivo fluye dentro del líquido viscoso, sirve para obtener superficies planas con tolerancias que van desde media milésima de milímetro hasta una milésima de milímetro, partiendo de sobre materiales no mayores a una décima o apenas mayores a una centésima de milímetro, no una décima, una centésima de milímetro. Las máquinas son bastante simples. Ahora vamos a ver una imagen y un video. Y bueno, la placa puede ser de hierro fundido, tiene que ser perfectamente plana y el trabajo se realiza dentro de unos anillos que sostienen a las piezas. En este caso del dibujo, la placa es superior e inferior, hay una pieza en el medio y el abrasivo en suspensión entre ambas. En algunos casos la placa de lapeado es solo inferior, como veremos en estos videos. Bueno, aquí vemos una máquina que tiene tres anillos donde se contienen las piezas que estamos lapeando. Fíjense que están produciendo el mecanizado, el trabajo de corte en tres piezas que son totalmente distintas, tres tipos de piezas distintas. La de la parte frontal es un rectángulo, pero bueno, ahí viene
el fluido que contiene el elemento donde están en suspensión las partículas abrasivas, abajo el plato plano del apeo, en este caso no tiene una placa superior, es decir, solo por el peso propio las piezas son obligadas a mecanizarse. Y bueno, se fija ahí una cantidad de minutos que va a durar el ciclo. Cumplidos esos minutos, la máquina se detiene y se supone que está terminado el trabajo. Acá tenemos otra máquina similar. Las máquinas son muy sencillas. La diferencia es que ahí está el temporizador, ahí le ponen la cantidad de tiempo que va a trabajar. Y de la misma manera que antes, acá hay piezas distintas en este caso tiene eh, cuatro anillos que son los que sostienen las piezas. Desliga el temporizador, el goteador y el giro del plato. Acá hay una de las piezas que tiene arriba puesto un peso para ayudar a la fuerza vertical. Ahí tenemos el goteador. Y bueno, el sistema es bastante sencillo, ¿no? El giro sobre su eje. Claro, el contrapeso era para esos tubitos que son livianitos. Vieron que eran una serie de tubitos que había ahí. Está lapeando las caras de los tubitos. Y bien, ahí está un proceso de lapeado. La máquina es bastante sencilla. Hay que, por supuesto, saber calcular el tiempo en función de la rugosidad requerida. Ahí está agregando el abrasivo para que se desparrame por la placa y junto con el líquido produzcan el efecto deseado. Para estos casos vale la frase que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Porque si no sería bastante difícil de explicar esto. Pero como les dije, una máquina sencilla que enciende o apaga la placa, enciende o apaga el goteador y enciende o apaga el temporizador. Una vez que logramos la experiencia como para saber cuánto tiempo es necesario, lo único que hay que hacer es poner el tiempo justo y accionar los otros dos controles. Una máquina de lo más sencilla. Por supuesto que esos tubitos tienen toda una placa que los contiene porque si no se caerían, ¿verdad? Un pequeño dispositivo que me tengo que hacer. Bueno, respecto a esto podemos decir que las velocidades de giro pueden ser desde 10 hasta 150 revoluciones por minuto. Se les puede aplicar una presión o a veces con el propio peso es suficiente. Y bien, normalmente bueno, que los granos son relativamente finos, de 300 hasta 800, con el mismo método de medición que lo vimos en las piedras de rectificar. Se puede utilizar diamante, que es más limpio, pero bueno, también es más caro. Por último les voy a mostrar un par de ejemplos de un árbol de levas, por ejemplo, para un super acabado y pulido del mismo. ¿Sí? Y bien, aquí estamos viendo entonces una máquina que se utiliza para este árbol de levas. Tiene dos torretas móviles, como dice ahí, una con el dispositivo de super acabado y la última de pulido. Super acabado, que es es una cinta que contiene los abrasivos, una especie de cinta de lijar y un disco, evidentemente de algún tipo de... Ahora estamos viendo del lado de atrás, ¿no?
un disco, un paño que con el abrasivo me produce el pulido. Entonces el primero de los dos casos era el super acabado, el de la cinta, y este paño es el de pulido. Super acabado y pulido de superficie. ¿Para qué? Para lograr un mejor acabado superficial y por ende menor desgaste, ¿no? Porque a medida que nosotros podemos eliminar todas las crestas que nos deja el mecanizado, el coeficiente, más que el coeficiente de rozamiento, la durabilidad, por supuesto, con el coeficiente baja, ¿ven? El grado de acabado es espejo, me produce un menor desgaste. Básicamente, lo que se busca con esto es eso, ¿no? El menor desgaste entre las partes. Y por último, con otro criterio, la brunidora de cilindros lo que hace es generar una textura en el interior del cilindro que me permite lograr que el aceite, así es como está el cilindro después del mecanizado, ¿no? Entonces después un fresado. Lo que hacemos con el bruñido es generar una superficie como la que se puede ver en la imagen, que hace que el aceite vaya girando sobre las generatrices de esa hélice de bruñido y produciendo una distribución homogénea sobre el mismo. Si nosotros no hiciéramos esto, el aceite caería en forma vertical. En cambio, con esto logramos que el aceite vaya cayendo de manera más o menos helicoidal, como es la figura que se genera en cada uno de los elementos del bruñido. Bueno, lo que hace fijar el block, fíjense que el eje de la herramienta tiene un pequeño sistema de... ahora lo vamos a ver un poquito más arriba. Un pequeño complemento cardánico que hace que no me haga acá está regulando la carrera, para que no deforme la figura formada por el... ahí varía la velocidad. La figura decía formada por el mecanizado previo. Acá lo que tengo que hacer es cambiar la textura, pero no modificar la medida. Y bueno, con este movimiento combinado de giro y vaivén, lo que se logra es, a través de esos herramientas que tiene el abrasivo, alcanzar la textura superficial deseada. Bueno, por supuesto después lo detiene, lo extrae, controla la conicidad. Y obtenemos la textura bruñida que deseábamos. Bien, espero que haya quedado claro el tema. Nos estamos viendo y en cualquiera de estos encuentros aclarar alguna duda que haya quedado. Gracias.